Y como queda menos de un mes, pues claro, queda ya menos de un mes, estamos el 9 de agosto para el plebiscito de salida, estamos todos los días tratando de tener o mirar distintas formas de pensar y abordar los temas que están ocurriendo, que son variados, porque desde los propios textos que emanan o temas que emanan del texto constitucional, también hay estrategias políticas, también hay alianzas, también hay planteamientos de reformas, y para eso queremos conversar con el diputado Marco Ilavaca, que es jefe de la bancada del Partido Socialista. Marco, buenas noches, gracias por recibirnos. No lo escucho, me dice que está muteado. No, estoy... Ahí sí, ahí estoy sí, ahí ¿Ya? sí. ¿Cómo ¿Ahora está sí? usted? Buenas noches. Ya. Muy buenas noches, Matías. Un gusto de poder conversar contigo. Igualmente, pues, igual. Partamos por, por algo que más allá del plebiscito, algo que está pasando por estos días, que el gobierno anunció, a través de su propia ministra del Interior, y que el día jueves hará ya el pronunciamiento oficial, de una ampliación del estado de excepción constitucional, en estado de excepción constitucional de emergencia, para, está en la macrozona sur, ampliarlo a los ríos y los lagos. Primero, ¿a usted qué le parece una medida como esa? Porque hay parte de su sector que se ha resistido anteriormente. ¿Cómo están ahora respecto de esa situación? Mira, mi bancada en particular ha apoyado cada una de las prórrogas del estado de excepción constitucional que el gobierno ha planteado al Congreso Nacional. Y en particular respecto a los ríos, yo soy diputado de los ríos, Sí. soy diputado vivo en Valdivia, recorro permanentemente el territorio. Hemos estado sufriendo ya hace bastante tiempo una serie de hechos que han generado un nivel de inseguridad caballo al interior de la región. Tuvimos hace poco tiempo, o sea, menos de un mes, hemos tenido por lo menos 5 atentados graves. Entiendo En que Luquín, van, en Panguipulli, entiendo que van Lanco, Masi. 53, entiendo que van 53 en el año. Efectivamente, pero los más graves han sido estos últimos 5 de los últimos meses, que terminó este fin de semana en Punucapa, en Valdivia, con una pérdida cercana a los 1.000 millones de pesos para un empresario que daba trabajadores a gente de la zona. Entonces, lamentablemente, el nivel de violencia rural es de tal nivel que le hemos dicho al gobierno, desde ya hace un buen tiempo atrás, que es necesario extender el estado de excepción constitucional porque tenemos que entregarle seguridad a los vecinos de los ríos. Pero además, dos temas que es lo que diferencia hoy día el estado de excepción constitucional con lo que sucedía en el gobierno anterior. Queremos que se aplique el plan de buen vivir en la región de los ríos, y tercero, y algo que he conversado con Carabineros en particular, es necesario que las fuerzas policiales desarrollen un sistema de investigación mucho más eficiente para detectar quiénes son aquellos delincuentes que están cometiendo este tipo de ilícitos, que se determine quiénes son y obviamente que terminen encerrados. ¿Que sea acotado o sin apellido el estado de excepción? Yo he sido partidario de que sea absolutamente sin apellido, que se aplique todo el rigor que la Constitución le permite hoy día al Estado. No creo en estos estados de excepción acotados, de una artimaña jurídica que se ha intentado para poder calmar algunos sectores que se ven medios proclives a rechazar este tipo de medidas. Y creo que no le hace bien al gobierno, no le hace bien al presidente Boric. Hoy día el presidente, y en esto quiero rescatar lo que dijo hoy día, el presidente dijo: vamos a utilizar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y creo que esa es la línea. No podemos, ante un aumento de los actos delictuales, ante un aumento del crimen organizado y del narcotráfico, tener estas medidas ambiguas. Tenemos que ser categóricos, y allí el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas. No nos podemos nosotros dejar de hablar de temas producto de alguna carga histórica que tengamos. O Los eso, partidos de izquierda... ¿usted reconoce una carga histórica, una suerte de complejo de la izquierda que a veces los lleva, porque esta es una autocrítica que he escuchado gente de su propio partido, que los ha llevado a tener cierta ambigüedad al momento de votar leyes de este tipo en torno a la seguridad? Efectivamente, yo también lo he planteado en una serie de entrevistas que me ha tocado dar. Creo que existe cierto nivel de complejo de parte de fuerzas de nuestro sector a hablar respecto a estos temas, a hablar respecto al ejército y a las Fuerzas Armadas, al hablar de Carabineros, al hablar de la persecución del crimen organizado, de la delincuencia y el narcotráfico. Todos sabemos que existen problemas profundos de iniquidad y de injusticia que provocan muchas veces esto, pero cuando ya estás sentado, cuando ves que el narcotráfico está ganando espacio en los territorios de todo el país,
cuando ves que el crimen organizado está cada día con mucha más fuerza, cuando ves crímenes que antes no veíamos, como el sicariato, como el rapto, como el secuestro, y vemos cómo el narcotráfico se mete en nuestras poblaciones, yo creo que la posición de nosotros responsablemente debe ser un ataque frontal. Por eso, como bancada del Partido Socialista, ya hace más o menos 2 o 3 meses, le presentamos al gobierno una propuesta de trabajo legislativo en torno a mirar la delincuencia, mirar este tipo de temas, la seguridad pública y el orden público en particular, de manera orgánica, de manera más sistémica, y esperamos que el gobierno, y le hemos estado insistiendo permanentemente, ha puesto urgencia algunos de los proyectos que nosotros le hemos dicho, el robo de madera que está en el Senado, crimen organizado que está en el Senado, la modificación de la ley 20.000 que también está en el Senado, y así otros temas más que esperamos ir avanzando. Nosotros no queremos cerrarnos a la posibilidad de ser un aporte dentro de esta temática. Diputado, esta ampliación del estado de excepción constitucional, es un estado de emergencia, en principio no requeriría ir hasta un mes más al Parlamento a solicitar, es decir, puede ser unilateral desde el Ejecutivo. ¿Por qué es? ¿Porque se amplía y es un decreto para la macrozona sur y hasta los lagos? ¿Es una nueva petición o un nuevo decreto? ¿Por qué no hay que ir al Congreso? Mira, hoy día tenemos dos situaciones diferentes. Respecto a la prórroga del decreto de estado de excepción constitucional que rige actualmente para Biobío y Araucanía, estamos citados para mañana a las 3 de la tarde a votar la prórroga. Y eso fue una solicitud que ya hizo el Ejecutivo al Congreso Nacional. Y como te digo, mañana estamos citados específicamente para discutir este tema y prorrogar el estado que termina el día sábado. Y en paralelo se desarrolla un nuevo decreto que generalmente es por 30 días, que no requiere autorización del Congreso, claro, y que sería supuestamente el anuncio que va a hacer el gobierno el día jueves en orden a poder incluir dentro de este estado de excepción constitucional algunas comunas de la región de los ríos. Ya, pero no va a requerir hasta un mes más, o para el Biobío y Araucanía igual hay que seguir cada 15 días renovándolo. Sí, para el Biobío y la Araucanía requiere cada 15 días ir renovando. Ya, yo pensaba que el decreto, como componía un espacio geográfico distinto, entraba en foja cero, por así decirlo, todo de nuevo, un mes y una renovación automática y después ya volver al Congreso. ¿No es así? Va a ser siempre... No, en un comienzo se había pensado esa teoría, pero tengo entendido que se hicieron las consultas a Contraloría. Hoy día la derecha también hizo un punto, decían que no era posible llevar adelante. Entonces creo que el gobierno, de manera correcta, optó por seguir el procedimiento ya establecido, es decir, se prorroga el estado de excepción constitucional para el Biobío y la Araucanía y se inicia un nuevo procedimiento para los ríos. Perfecto. Quiero entrar a otro tema que tiene más que ver ya con el plebiscito. Usted fue parte de un equipo de parlamentarios que se reunió con el expresidente Ricardo Lagos Escobar en su oficina en la Fundación, aquí en Santiago. ¿A qué iban ustedes? ¿Para qué le pidieron la entrevista? ¿Por qué? Se lo pregunto, porque de salida algunos dijeron, y la Vaca y compañía no consiguieron que Ricardo Lagos dijera que vota apruebo. ¿Les fue mal respecto de lo que pretendían o no pretendían eso? No, hubiera sido muy pretencioso pensar que un grupo de nobles diputados iban a conseguir de que el expresidente Ricardo Lagos hubiera cambiado alguna postura que él ha tenido permanentemente. Nosotros desde la bancada reconocemos a Ricardo Lagos como una figura potente dentro del mundo de la izquierda chilena y queríamos conversar con él para conocer también sus argumentos, para conocer su visión de país, para poder plantear una discusión fraterna y reencuentro entre el mundo socialista y el expresidente Lagos. Nuestro objetivo era mucho más amplio que solamente el plebiscito. Claramente le hicimos ver también cuál era nuestra visión respecto a esta situación y por qué nosotros hemos decidido trabajar firmemente por el apruebo y este apruebo además para ir mejorando con alguna propuesta también de mejora a la actual propuesta de texto constitucional. Pero en algún caso el objetivo de esta bancada era tratar de cambiar yo creo que el presidente Lagos tiene ya un bagaje intelectual y una historia política mucho más amplia. Es noticia o fue noticia, con la famosa carta del presidente Lagos, el que no dijera voto apruebo. Es contraintuitivo que no vote apruebo por la trayectoria de Ricardo Lagos. ¿Les explicó por qué a ustedes en la privada? Sí, efectivamente, él tiene sus razones y le encuentro súper válida. Él dice, ¿sabe qué?
La Constitución debe ser un punto de encuentro para todos. Debe generar el consenso mayoritario y no debe entregar una población fraccionada y polarizada. Y lamentablemente, hoy día, la actual propuesta de Carta Fundamental efectivamente genera eso. Gane el rechazo o gane el apruebo, yo quiero que gane el apruebo, va a generar una situación de polarización. Y por eso es tan importante lo que ha dicho el presidente Lagos, lo que ha dicho también el presidente Boric, porque el 5 de septiembre nos tenemos que reencontrar ganando el rechazo, ganando el apruebo, para poder generar los cambios que logren configurar que esta polarización que hoy día existe no siga existiendo y que efectivamente entendamos que la Carta Fundamental que avance sea la casa de todos. Y allí nosotros hemos dicho que ganando el apruebo vamos a tener una serie de propuestas que creemos, y en eso tenemos varias coincidencias con el presidente Lagos, que mejorar para poder avanzar con efectivamente la casa de todos. Y allí el presidente Lagos tiene un punto, porque también él recordaba claramente que con la actual Carta Fundamental, él intentó hacer propuestas de mejora y muchas veces tuvo que ceder producto de los quórums supramayoritarios que, ojo, mañana puede ser cambiado de esa parte. Y eso, cambiando los quórums supramayoritarios, quedando un 4/7 la posibilidad de reformar completa la Constitución vigente, ¿cambian ustedes de alguna manera la perspectiva, desdramatiza en la derrota de ustedes eventualmente? Mira, nosotros esperamos ganar el 4 de septiembre. Sí, claro. Yo no tengo ninguna duda que podemos ganar, pero claramente es una herramienta interesante. Porque hoy día la derecha se ha abierto algo que en más de 30 años nunca quiso aceptar. Nosotros desde nuestro mundo, desde el Partido Socialista, este ha sido un tema que hemos planteado ya hace 30 años. Veníamos planteando permanentemente los cambios de los quórums supramayoritarios para proceder a los cambios de la ley interpretativa, la ley modificatoria de la Constitución, la ley de quórum calificado, las orgánicas constitucionales. Y siempre hemos tenido una valla. Entonces, y aquí algo que consideramos también con el presidente Lagos, cuando el mando del sartén lo tiene la derecha, cuesta desarrollar algunos cambios. Y nosotros hemos dicho que es mucho más fácil llevar adelante, y por eso queremos firmar un acuerdo y un compromiso desde nuestro mundo, desde el mundo del apruebo, desde las fuerzas políticas que hoy día confluyen, y es el llamado que también nos ha hecho el presidente Boric, de señalar cuáles son aquellos puntos en los cuales nosotros estamos disponibles para llegar a acuerdos. Por ejemplo, recursos de protección. Por ejemplo, el sistema judicial. Creemos que el sistema judicial es más que un sistema. Es un poder del Estado que necesita la independencia para poder desarrollar tipo de generación de jurisprudencia que permita resolver independientemente de la autoridad. La reelección del presidente la vemos también con mucha preocupación. Con reparos. Por ejemplo, hoy día en la Carta Fundamental que vamos a votar, se establece unas normas de competencia de los parlamentarios respecto a términos de gasto. Nosotros decimos, ¿sabe qué? Eso es peligroso para el Estado, que los parlamentarios, sobre todo en épocas de elecciones, puedan disponer de gasto público que requieran la concurrencia del presidente. Es decir, usted, para explicarle más fácil a la gente, más pedagógico, porque estos temas pueden ser delicados, complejos. Ustedes, Partido Socialista, y el acuerdo al cual el presidente de la República ha dicho que da garantías de que va a conseguir ponerlos a todos en orden, van a plantear, si gana el apruebo, terminar con, o más bien, cambiar, me refiero a contenidos que tiene la propuesta hoy día. Si gana el apruebo, no perseverar en la reelección inmediata del presidente de la República o presidenta de la República. Volver a que el sistema de justicia se llame Poder Judicial. Volver a lo que tiene la actual Constitución y que la propuesta nueva cambie, que es volver a la iniciativa exclusiva de gasto del Poder Ejecutivo versus hoy día la Constitución que proponen se llama la concurrencia necesaria del presidente después de que ya lo discutió el Parlamento. Esas tres cosas que son bien importantes. ¿Ustedes están dispuestos a modificarlas?
Efectivamente estamos disponibles, nosotros lo hemos planteado, nosotros hicimos una propuesta también a la presidenta del Partido Socialista, porque además estamos trabajando de la mano los senadores socialistas, los diputados socialistas y la mesa del partido. Y ahí creemos que en ese sentido es absolutamente viable. ¿Qué otros Respecto cambios, a la Marco? norma de concurrencia, sobre todo en gasto, es un tema súper complejo, porque imagínate en época de elecciones, presidente a reelección, Congreso a reelección, proponemos desde el Congreso entregarle un bono de 1 millón de pesos a todos los chilenos. Esa norma, yo estoy extremando la situación, pero podría darse claramente, y en época de elecciones todo puede suceder, y creemos que eso no corresponde y podríamos caer en una situación bastante peligrosa. Por eso estamos sería una situación de gasto fiscal enorme y una inflación enorme, y estamos viviendo algo así de lo que pasamos con los retiros muchas veces. Ya, pero póngale, que esa situación ustedes están dispuestos a revertirla y volver a mantener, entiendo que está desde la época de Frei Montalva, esto de que cuando una ley implica gasto público, el presidente o presidenta de la República tiene facultades exclusivas. Así es. Ya. ¿Qué otros cambios? Por ejemplo, en marco del sistema político, ¿ustedes también están dispuestos a corregir lo que plantea esta propuesta constitucional? Es decir, volver a que haya 2 cámaras más simétricas, aunque se le pueden diferenciar en las tareas de ellas, que no sean tan espejo. ¿Pero ustedes están dispuestos a volver al Senado, por ejemplo? Mire, yo creo que hay un tema que hoy día genera bastante controversia, y en lo particular yo no estoy disponible para poder volver atrás respecto a eso. Creo que ahí la propuesta de la Comisión Constitucional hizo un aporte interesante, y no es algo que hoy día genere el consenso para poder llevar adelante esto. Estos son temas que están en pleno desarrollo. Todavía se está negociando el texto final y cuáles son los compromisos. ¿Qué otros temas están generando consenso entre ustedes, los partidarios del apruebo, para ofrecer reformar si es que ganan? Te he planteado el titular de los temas que más o menos estamos más o menos de acuerdo. Esos son los 3 más importantes. En plurinacionalidad, ¿plantean hacer alguna modificación respecto de lo que propone el texto constitucional nuevo? Ese es un tema que trae bastante complejiza la discusión. Sé que hay algunos sectores de la democracia cristiana algo planteado, y allí donde hemos planteado la necesaria generación de algún tipo de acuerdo y cerración con la aplicación normativa del aparato judicial respecto a esto, pudiendo delimitar un poco cuál es el ámbito de aplicación de los jueces nacionales y obviamente de estos tribunales o de la jurisdicción indígena que viene en el proyecto. Pero esto es un tema que no existe consenso tampoco. Nosotros dentro de la bancada tenemos posiciones diferentes. La diputada Emilia Nollado, que es diputada de mi bancada, ha sido categórica que ella no va a estar disponible para ningún tipo de acuerdo que implique alguna modificación en el ámbito de la plurinacionalidad y del reconocimiento que se le hace a los pueblos originarios dentro de la propuesta de Carta Fundamental. Y en materia de derecho de propiedad y particularmente en lo que tiene que ver con expropiaciones y la forma en que se pagan esas expropiaciones. Sabemos que se habla de precio justo y no precio de mercado o valor comercial, que planteaba Nicolás Izaguirre el otro día, que podría ser un término intermedio. Pero concretamente el texto constitucional que nos proponen habla de este precio justo que se paga antes y no necesariamente que se pague con chin-chin, sino que se paga eventualmente con un documento. ¿Hay alguna modificación que ustedes quieran hacerle a eso? Mira, y lo ha dicho el ministro Marcel en diversas entrevistas, hemos planteado de que si es necesario poder aclarar a lo que se refiere al precio justo, se desarrollará. Pero es un tema que permanentemente este tipo de situaciones. El Estado le plantea al expropiado un monto y la legislación establece un procedimiento judicial y finalmente son los tribunales de justicia quienes determinan el monto final a pagar a la persona que se le expropia. Y eso es un procedimiento que está establecido claramente en el ámbito legal. Yo creo que no es necesario llevar adelante algún tipo de reforma. Si es que al final del día, efectivamente, existe algún problema, yo creo que es la ley la que definitivamente debe determinar cuál es el precio justo a pagar. Y hoy día está radicado en los tribunales de justicia a través de un procedimiento judicial.
como se nos está yendo la señal y perdemos calidad en la señal que lo escuchamos, no quiero dejar de preguntarle por último, diputado de la Vaca, el Partido Comunista, ¿hasta qué punto está de acuerdo en firmar con ustedes y en embarcarse en estas propuestas de reforma a una constitución que todavía ni siquiera gana en el plebiscito? ¿El Partido Comunista está en todos los planteamientos que usted nos ha señalado? Mira, el Partido Comunista y lo planteado su presidente, en un comienzo no estaban disponibles para llevar adelante ningún tipo de acuerdo, lo ha señalado el constituyente Marcos Barraza también, pero en el último tiempo y hoy día en particular, el presidente del Partido Comunista ha señalado con claridad que están absolutamente disponibles también y se está avanzando con ellos en la mesa de trabajo para poder presentar estas propuestas de cambio constitucional en el evento que ganemos con el apruebo el 4 de septiembre. Usted lo ve absolutamente remontable lo que señalan las encuestas hoy día, ¿no? Por lo que entiendo, porque efectivamente, dice que en la medida que sigamos trabajando permanentemente, entregando información, comunicando lo que efectivamente dice la Constitución, creo que podemos remontar esta diferencia que es obvio, ya tenemos, de acuerdo a todas las encuestas, y el 4 de septiembre, a lo mejor no por mucha diferencia, pero sí con un gran triunfo en las urnas. Marcos y la Vaca, jefe de bancada del Partido Socialista, muchísimas gracias por comunicarse y atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes, Matías, que tengas una buena noche. Que esté muy bien, igualmente, que descanse. Hasta la próxima. Gracias.